Salud desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos tratando de entender al nuevo elíptico que ocupa la sala y la cerveza temiendo ser olvidada en la heladera. Les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Parabano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. Sigo sin tiempo, algo raro para decir si consideramos que somos seres de tiempo, pero no hay tiempo para pensar en el tiempo ni tiempo para ser metafísicos. Es hora de subir contenidos no editados, ¡yeah!, para el disfrute de los epistemólogos amateurs de la comunidad podcaster. Estoy en realidad preparando una gran saga que esté a la altura del Anillo de los Nibelungos o de 50 Sombras de Grey, según como salga, pero mientras tanto les dejo esta reflexión epistémica. Imre Lakatos. ¿Solo con metafísica se hace ciencia? ¿O todos los científicos son ingenuos? Bueno, primero, breve biografía. Imre Molnár, nacido en 1922 y falleció en 1974, fue un matemático, físico y filósofo de la Universidad de Debrecen, Hungría. Él se cambió su nombre a Imre, a Lakatos, cuando hubo unos pequeños problemas en Rusia cuando fue anexado a Hungría y como que había que escapar, pero aún así Lakatos era defensor del régimen estalinista allá por 1956. Trabajó con Lukács y Yanovskaya en la Universidad Estatal de Moscú, pero bueno, terminó por huir a Londres, como acabo de decir, con la invasión a Hungría. En 1960 trabajó en la London School of Economics, es decir, con Popper, y muere lamentablemente de un premio al corazón. De un ataque al corazón. El premio que hay es que hoy en día la Fundación LATSI hace un premio a Lakatos por el desarrollo de la investigación científica. ¿Cómo va a morir un premio al corazón? Es como ganarse por $1 millón de dólares. No importa. Lo que quería hablar hoy sobre Lakatos desde su texto de programas de investigación científica es esta crítica que hace, que es muy interesante. Veámosla un poquito. Él dice: toda regla metodológica que sirva como criterio de selección supone una afirmación metafísica. Es decir, si yo quiero distinguir entre algo o no algo, esto es verdadero, esto es falso, esto es ciencia, esto no es ciencia, esto es útil, esto es inútil, esto es aplicable, esto es inaplicable, toda esa regla de método que me permita discriminar entre A y B presupone una afirmación metafísica. Va a ir más allá de esta afirmación. Lakatos va a decir: en realidad toda la práctica científica está regulada por principios extracientíficos. Él va a dar dos ejemplos. Un ejemplo puede ser el de principio de parsimonia, que es decir, que la naturaleza opera de la manera más simple. Eso es un principio metodológico, es decir, si nosotros no vemos solamente complejidad, vamos a tener que segmentar esta complejidad, la complejidad de este fenómeno en condiciones más simples. Por ejemplo, yo tengo la digestión. La digestión es un fenómeno muy complejo, entonces vamos a empezar a dividirlo, por el masticar, por el englutir, por el camino del trayecto, por la generación de ácidos, ¿no? Todo eso, todo lo más simple. Y aún así, masticar ya supone una complejidad. Bueno, entonces vamos a reducirlo a la saliva y cuáles son las enzimas que están activando. Y ya la enzima también supone otra complejidad. Entonces, esta búsqueda de la simplicidad, el principio de parsimonia, puede servir como regla y, entre paréntesis, sirve como regla muchas veces para poder seleccionar qué afirmaciones o qué condiciones o qué enunciados son verdaderos o no. La forma clásica de entender este principio de parsimonia, y quizás muchos lo han escuchado, es la navaja de Occam. La navaja de Occam dice que si usted tiene dos tipos de explicaciones, una compleja y una sencilla, y las dos parecen verdaderas, elija la sencilla, que es la más simple. Bien. Después está otro principio, el segundo ejemplo que da Lakatos, que es el principio de uniformidad, que es esta idea de que el futuro va a ser más o menos igual que el pasado.
Esto es algo que todos damos por sentado. Es decir, nosotros asumimos que experiencias pasadas pueden más o menos darnos herramientas para anticiparnos a las experiencias futuras. Por ejemplo, yo sé que si no cargo el celular se me apaga, ¿no? Si escuchan ruidos, los gatos han desconocido, cada tanto pasa eso. Si yo no cargo el celular se me puede apagar. Entonces esa experiencia pasada me predispone a mí a la experiencia futura. También con el mundo de la física. Si yo sé que cada vez que un objeto frágil se cae, se me ha roto, por ejemplo un vaso con cerveza, qué tristeza, voy a tener mayor precaución a la hora de que se caiga el vaso. Yo no sé si el próximo vaso a caerse se va a romper, quizás rebote, quizás caiga de tal manera que no se quiebre, pero el pasado me ha dado bastantes elementos para predecir o sentirme que puedo predecir el futuro. Ese es el principio de uniformidad, que hay un ejemplo claro que es la idea de verificación de Carnap o del neopositivismo, que es la idea que para poder verificar una teoría necesito ejemplos particulares. Yo digo, la mayoría de los perros tienen 4 patas, o la mayoría de los gatos tienen 4 patas. Bueno, entonces necesito un gato con 4 patas, un perro con 4 patas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, estos principios metafísicos, porque en realidad yo no tengo forma de probar ni la simplicidad ni la uniformidad. Yo puedo tener todos los perros con 4 patas y aparecer un perro con 3 patas y me arruina todo. Y yo puedo decir todas las explicaciones son simples hasta que encuentro una cosa tan compleja como las relaciones cuánticas y de repente aún lo más pequeño no es lo más simple ni lo más simple la mejor forma de explicar las cosas. Entonces, la regulación me permite a mí, me da elementos a mí para que yo pueda determinar qué teoría es mejor o qué teoría es más racional, ¿bien? Pero ya de por sí es una opción mía. Entonces, se piensa del siguiente modo, dice Lakatos. Tomo como medio de comparación a X principio metafísico. Este principio metafísico, que puede ser el de la navaja de Occam o la verificación de Carnap, es decir, la parsimonia o la uniformidad, y comparo teorías con teorías rivales, la teoría A1 con la teoría A2, y uso el criterio. Con el principio de simplicidad digo, bueno, tengo la teoría A y la teoría A2, ¿cuál es más simple? Con el principio de uniformidad digo, tengo la teoría A y la teoría A2, ¿cuál de estas dos predice a mayor distancia temporal? Entonces yo voy a terminar concluyendo que la teoría A1 o A2 es más próxima a la verdad o es más correcta epistemológicamente hablando siguiendo este principio. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces dice Lakatos que en realidad esto era todo un recorrido que estaba haciendo para generar el siguiente argumento. Es lo siguiente: el problema del falsacionismo, es decir, aquella idea de que la única manera de construir los argumentos verdaderos es tratando de volverlos falsos, es que su idea de demarcación no tiene nada que ver con la epistemología. A ver, veamos lo siguiente. Lakatos en realidad está discutiendo a Popper. Bien, Popper, que Lakatos era un popperiano, pero Lakatos quería salvar a Popper de Popper. Entonces dice, para Popper, la ciencia avanza como una sucesión de teorías. Teoría A1, teoría A2, teoría A3. En donde, ¿qué pasa? Aumenta la información, disminuye la probabilidad y se limita siempre en condiciones negativas. Las mejores teorías dicen tal cosa sucede y tal otra cosa no sucede. Ejemplo. Tengo la teoría A y la teoría B. Ambas están compitiendo para explicar qué sucede en la realidad. Por ejemplo, tengo la teoría de Newton y la teoría de Einstein. ¿Qué pasa? La teoría de Newton, la teoría A, va a ser falseada, bien, por la teoría de B de Einstein, y la teoría de B se propone verdadera. Es más verdadera, ¿por qué? Porque aumenta la información, disminuye la probabilidad y dice por qué ciertas cosas no suceden. Es decir, para que B, la de Einstein, sea mejor a la A, la de Newton, y sea un avance, sea audaz, debe explicar por qué falla la teoría A, la de Newton. Dar cuenta de más elementos o fenómenos o experiencias que A, de Newton. Sugerir nuevas cosas que la teoría A, que Newton. ¿Qué pasa? Dice Popper. Si la teoría B, la de Einstein, es falseada y surge la teoría C, vamos a decir la teoría de C, la de epistemólogo ebrio, la teoría C del epistemólogo ebrio debería explicar la teoría A y la teoría B.
¿Qué pasa si aparece la teoría D, la epistemólogo ebrio 2? Bueno, la teoría de epistemólogo ebrio 2 debería explicar la teoría de epistemólogo ebrio 1, la teoría de Einstein y la teoría de Newton. ¿Qué pasa si aparece la E? Y así sucesivamente. Entonces, toda esta lógica, dice Lakatos, en realidad nos quiere hacer creer que tiene un principio metafísico, pero no lo tiene. No hay ningún principio metafísico, no hay una demanda de simplicidad, no hay una demanda de uniformidad, no hay una demanda de lo mejor o de lo peor, no hay ningún compromiso con la naturaleza. La pregunta que dice Lakatos es: ¿por qué tengo que elegir la teoría que tiene mayor corroboración que esta teoría que no tiene mayor corroboración? O sea, ¿cuál es el criterio para decir mientras más experiencias tengas es mejor la teoría? ¿Dónde está ese criterio? No está, ¿no? Popper dice: la ciencia debe buscar la verdad. Bien, pero buscar la verdad, ¿por qué? Si vos no me das una idea de verdad, una definición de verdad, si no me das ningún elemento, yo no entiendo cuál es la idea de mundo con la que estás jugando. El problema de Popper no es su método, sino que no explicita su visión de mundo. No hay ningún sujeto que siga las reglas de Popper. Dice Lakatos, el científico no atenta contra sus teorías, no va a tratar de desecharlas, falsearlas para obtener mejor información. Lakatos dice, el científico no juega con Popper porque Popper no le ha dado motivos para jugar. En ningún momento me diste motivos para decir por qué tengo que elegir la B sobre la A. Es decir, el hecho de que tenga más información, ¿por qué es más válido más información que menos información? ¿Desde dónde se ha visto que más información es mejor? Si es así, dame una explicación. Entonces Lakatos dice, los científicos necesitan y juegan y crean y producen ciencia siempre con principios metafísicos, elementos irrefutables e intachables que hacen a su creencia, que le definen sus construcciones en futuras teorías científicas, que le establecen las maneras de identificar problemas y la manera de identificar soluciones, que le permiten constituir maneras de evitar los hechos que podrían llegar a anular sus teorías, lo que le garantiza el desarrollo de sus ciencias porque le permiten comparar qué soluciona problemas y qué no. El falsacionismo como criterio debe ser sofisticado. Cita, según el código de honor del falsacionista, una teoría científica solo si es posible contrastarla con un enunciado básico, y una teoría debe rechazarse si, de hecho, está en conflicto con un enunciado básico aceptado. La mejor salida no es una hipótesis falsable, dice Lakatos, y por tanto consistente. Es necesario entender que los científicos trabajan dentro del programa de investigación científica. La falsación, demostrar que una teoría es falsa no va a llevar a que la gente la rechace. Terraplanistas es un ejemplo. El diseño de conjeturas y refutaciones, el diseño de ensayo de hipótesis, el diseño de error por experimento tiene que ser abandonado porque no es real. Los científicos no trabajan por errores, los científicos trabajan tratando de demostrar que su teoría es válida por un criterio metafísico que han elegido. Ningún experimento es crucial, y si es crucial va a ser muchos años después de haberse dado cuenta. Es decir, que los científicos solamente deciden que progresa o no progresa sus ciencias en la medida en que pueden compararlo con sus criterios metodológicos, que son criterios que han consensuado entre ellos, que han creado entre ellos y que han definido entre ellos. ¿Qué te pareció el episodio? ¿Una genialidad? Entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo o una buena amiga. Es totalmente gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Ahora, ¿te pareció una porquería? Entonces, ¿qué mejor oportunidad para compartirlo con un buen enemigo, una buena enemiga en un acto pasivo-agresivo, diciéndole, lo escuché y pensé en vos, no te lo podés perder. Es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además, puedes encontrarme en el blog principal educacionparajovenes.wordpress.com. En Facebook aparecemos como facebook.com/educarhumanidades. De igual manera estamos en Instagram como instagram.com/educacionparajóvenes y en Twitter como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Para escucharnos primero que todos estamos en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify, siempre como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Déjame tus comentarios, insultos, colores o sticker. ¡Salud! Salud y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.